Este es el trabajo práctico de minería de datos educativos. Somos Lucía, Gonzalo, Joaquín y Julián. Para empezar, nosotros usamos un dataset real que se usa actualmente en una escuela, en particular en una escuela que hacen aprendizaje basado en proyectos. La idea del aprendizaje basado en proyectos es que los estudiantes giran en torno a un proyecto y aprenden distintas cosas de la disciplina a lo largo del desarrollo de ese proyecto. Y el docente, más que impartir un contenido teórico y evaluarlo después, evalúa si haciendo seguimiento, tutoriando y orientando a estos proyectos. En particular, el contexto de datos de los que elegimos nosotros son estudiantes de alrededor de tercer año de secundario, o sea, 15 de 6 años, y el proceso es el siguiente. Los estudiantes se agrupan, realizan lo que se dice un anteproyecto, donde realizan la propuesta del proyecto a realizar, que es validada por los docentes, y cada estudiante realiza un rol diferencial, o sea, dentro del proyecto toman un rol, ya sea la parte de diseño, la parte de hardware, desarrollo frontend, backend o ambas. Cada estudiante toma un rol. Como es el primer año docente y son relativamente jóvenes, el docente no solo orienta, sino que en particular también se encarga de asignar tareas, o sea, le hace un seguimiento un poquito más, más en detalle de lo que sería el contexto de aprendizaje basados en proyectos comúnmente. Entonces, de ahí salen esencialmente dos datasets. Por un lado, ese anteproyecto principal, que son las descripciones del proyecto, o sea, son las características generales del proyecto. Está formateado por columnas, tiene distintas columnas que responden a distintas preguntas, pero la principal, la que nos interesa a nosotros, es la descripción del proyecto. Y por otro lado, hay otro dataset que es el seguimiento individual de los alumnos, o sea, cada docente, todos los docentes por estudiante van siguiendo qué tarea se le asignó, cuál es el desarrollo del proyecto hasta ahora, etcétera, por semana. O sea, es un seguimiento semanal. Entonces, el objetivo de este trabajo es mejorar mediante inteligencia artificial el seguimiento personalizado de los alumnos, en particular este tracking, este seguimiento de los alumnos. O sea, poder asignar mejores tareas en base al proyecto que tiene, pero no solo basándonos en el proyecto particular de cada estudiante, sino mediante la arquitectura RAG, que vamos a describir más adelante, usar contexto de proyectos similares para poder dar tareas acordes y similares al resto de los grupos y de los estudiantes. En particular, hacemos un preprocesamiento de los datos. Para esto, como es un dataset que se usa actualmente, lo que hacemos es, entonces está sufriendo modificaciones semana a semana, lo que estamos haciendo es descargar los datos y en particular los versionamos para tener consistencia de los datos, o sea, que no se nos modifiquen de una prueba a otra. Y por otro lado, como estamos usando estudiantes reales, hacemos un proceso de anonimización, donde básicamente eliminamos los datos personales y usamos una identificación para poder hacer el cruce de datos entre proyecto y seguimiento de estudiantes. Bueno, mi nombre es Joaquín. Básicamente en estas diapos vamos a hacer una breve introducción sobre el marco teórico sobre el cual estuvimos trabajando. Vamos a empezar hablando primero por los famosos LLMs. Yo creo que a esta altura ya varios ya lo escucharon nombrar, pero básicamente es un modelo estadístico, está entrenado con muchísima cantidad de texto, y la idea es aprender los patrones del lenguaje. Después, bueno, explicando un poquito los pilares sobre los cuales se apoya principalmente, tenemos la comprensión, que no es otra cosa que la capacidad de interpretar el significado del texto, detectar cuáles son las intenciones, inferir relaciones. También es lo que permite que el modelo entienda preguntas complejas, por ejemplo. Después tenemos la generación, que esto es básicamente la producción de un texto que esté bien estructurado, que tenga sentido, que sea resumido en caso de que así se pida y obviamente que esté relacionado con la pregunta inicial. Y después, por último, también tenemos el aprendizaje. Esto es el punto clave de los LLM porque pueden adaptarse a nuevos contextos sin un reentrenamiento completo. Sabemos que estos modelos pasan por un periodo de entrenamiento que puede ser bastante extenso y requiere bastante cómputo. En general, bueno, usan modelos para entrenarse de los mismos prompts
pero también es muy común que usen un RAG. Y esto del RAG me da el pie para la siguiente diapositiva, que básicamente haciendo un repaso, RAG puede verse como una arquitectura, como un patrón, como una técnica que se usa en varios sistemas basados en LLMs. Yendo un poquito más a la definición formal, ahí tenemos varios puntos. La R de retrieval, que básicamente la idea es que un RAG arranque con un proceso de recuperación de información a partir de una base de conocimiento específica que se le da. Esta base de conocimiento, que se conoce como contexto también muchas veces, pueden ser desde documentos, PDFs, hasta bases de datos, manuales, depende del contexto de uso. La idea es que cuando el usuario hace una pregunta o interactúa con el LLM, el sistema busca antes de ese contexto los fragmentos que son más similares semánticamente para poder construir el prompt con más detalle. Después la A de Augmented, básicamente la idea es ampliar el contexto, un poquito lo que dije antes. El modelo por sí solo tiene un contexto, pero bueno, suele ser limitado, tiene conocimiento fijo, en general está entrenado hasta una fecha específica y con determinada información. Con RAG básicamente lo que se hace es inyectar información actualizada del contexto del caso de uso que nosotros queremos. Y por último, la GD Generation, que es combinar el prompt del usuario, el prompt original, con la base de conocimiento en base a esa similitud encontrada entre la información que el usuario quiere consultar y lo que nosotros tenemos en la base de conocimiento. Lo importante acá es que, bueno, que el modelo no empieza a tener alucinaciones, se evitan errores, es más, la respuesta es en mayor detalle. Después, por último, tenemos la diapo que resume las etapas del proceso, el proceso de RAG. Varias cosas ya las mencionamos, pero bueno, está un poco más detallado. Tenemos primero el pasaje en limpio de la información. Esto va a ser usado para ampliar la base de conocimiento del modelo. Después, ese texto seleccionado se va a dividir en chunks. En general, suelen tener tamaños similares esos chunks y obviamente respetan una semántica. No están elegidos arbitrariamente. Después, los chunks, mediante un modelo de embeddings existente, más adelante vamos a hablar de cuál estuvimos utilizando nosotros, se convierten a vectores semánticos, que básicamente son vectores numéricos de varias dimensiones. Y después, una vez generados estos embeddings, se realiza la comparación semántica entre los vectores generados en el paso anterior y los generados a partir de la pregunta del usuario. La idea es quedarse con aquellos de mayor similitud. En general, para esto de la similitud, se suele usar la operación coseno entre los vectores, pero bueno, pueden haber varias alternativas. Después, el paso final es construir el prompt combinando el contexto que se seleccionó en base a la similitud y la entrada original para obtener la respuesta del LLM. Hola, hola, soy Gonzalo y ahora acá vamos a ver la arquitectura general del sistema. Vamos a tener acá, podemos ver a la derecha la prompt final. Esta tiene varias partes. La System Prompt es una parte que se queda estática para todas las tareas. No tiene nada contextual, digamos, implica simplemente cómo va a ser la tarea en general. Vamos a también darle a la prompt para que el modelo genere la respuesta, la información del estudiante actual, su rol, su descripción de proyecto, ¿no? ¿Qué están haciendo? Y vamos a darle ahí few shot, unos ejemplos de interacción, de cómo queremos que sea la conversación, digamos. Pero esto no es nada ajustado al estudiante actual. Eso viene con los resultados de RAG, que es la parte interesante, digamos, porque esos resultados van a ser mucho más específicos para lo que está haciendo el estudiante actual que todos los ejemplos anteriores. Para obtener esos resultados, bueno, ahí a la izquierda podemos ver, tenemos la base de datos de proyectos y estudiantes que Julián explicó al inicio. Vamos a pasar los proyectos, van a estar vectorizados, eso lo representamos con el embedding layer, no creamos los embeddings, que son vectores contextuales para las descripciones de los proyectos. Y para el estudiante actual, ¿no? El estudiante al que queremos predecir la siguiente tarea, vamos a buscar su proyecto, su descripción de proyecto, y vamos a comparar su descripción de proyecto vectorizada con la de todo el resto de proyectos vectorizados. Y de esa manera vamos a intentar encontrar los proyectos que semánticamente más se parezcan al del estudiante actual. Esa es la ventaja de usar embeddings, ¿no? En lugar de similaridad de palabras, utilizamos, bueno, lo vamos a ver más adelante, cosine similarity, para ver realmente qué tan cercanas son estas palabras.
el modelo de embeddings que vamos a usar ya se encarga, ¿no? Está entrenado para eso, para que palabras similares se encuentren, tengan ángulos parecidos, los vectores sean parecidos en ángulo o en distancia. Y nos vamos a quedar con K, los top K proyectos similares. K es un hiperparámetro del sistema, ¿no? Podemos, por ejemplo, cuanto más contexto queramos darle o menos contexto queramos darle, vamos a darle los, no sé, digamos los 3 proyectos más similares. Dentro de esos proyectos más similares no le pasamos solo eso, lo que vamos a buscar es estudiantes con el mismo rol. Por ejemplo, si el estudiante actual es quizás un backend developer, vamos a tomar los proyectos similares, vamos a ver qué roles hizo el backend developer en esos proyectos y de esa manera vamos a tener una información contextual mucho más útil, ¿no? Para el modelo que simplemente ejemplos no relacionados de interacción, que son los few shot. Vamos a tener, pero tareas ya buenas, ¿no? Aprobadas, porque todas las tareas al fin y al cabo tienen que ser aprobadas. Entonces vamos a tener tareas útiles aprobadas y específicamente para el mismo rol en proyectos parecidos. Eso es un golazo, ¿no? Le va a dar una información al modelo súper útil y que por lo que estuvimos viendo en todos nuestros resultados es súper acorde a lo que esperamos que devuelva. Acá tenemos en esta diapositiva un ejemplo de cómo funcionaría el embedding layer. Vamos a usar el text embedding ADA002, es de OpenAI. Eso es súper común. Y acá tenemos el ejemplo de uso, donde vamos a tener la base de datos de grupos y al pasarla por el embedding layer, obviamente la ID del grupo se conserva, ¿no? Para poder encontrar los grupos después, pero la descripción del grupo ahora va a estar vectorizada, va a ser una matriz ilegible completamente y que no se puede representar en la diapositiva. Pero bueno, imagínense muchísimos vectores por cada token de, de entrada en la descripción inicial, en el string inicial. Y acá creo que los dejo. A ver. Bueno, yo soy Lucía. Acá voy a comentar un poco lo que sería el comienzo del pipeline y el flujo entero del proyecto. La idea sería que el docente, el docente lo que quiere es poder generar una tarea para un estudiante de cierto proyecto que viene a consultarle. Entonces, el docente selecciona a este estudiante, le pide a nuestro sistema que le genere una tarea. Un poco los chicos ya comentaron cómo vamos a realizar esto, pero paso a la siguiente diapo. Gonza recién comentó un poco que lo que hacemos es, una vez que ya tenemos los embeddings, ahora tenemos el estudiante. Generamos el embedding del proyecto de este estudiante en particular y vamos a buscar los K proyectos similares. En nuestro caso definimos K igual 3 por la cantidad de proyectos que teníamos, tenía un poco de sentido, se puede ajustar este dato, depende de la precisión que se quiera. Usamos la función coseno, que también ya se mencionó, para buscar la similaridad de otros grupos o de otros proyectos. Y acá quedaría la construcción final del prompt, que también ya la vimos. Tenemos el system prompt, la información de este estudiante en particular, los few shots, que son un par de ejemplos, también creo que ya lo mencionamos un poco. Y después los resultados del RAG, que son estos grupos que llegamos gracias al Similarity Search que se hizo. En base a esto, ya el sistema puede generar una tarea. Acá podemos ver un ejemplo que se pedía la tarea para un estudiante full stack del grupo 12 y bueno, ahí le generó una tarea semanal que es de configuración de base de datos. Después, bueno, lo que tenemos son hiperparámetros del sistema, tuvimos que hacer varias pruebas y tomar algunas decisiones. Creo que la más importante sería el modelo que elegimos. En particular, nosotros agarramos GPT-5 Mini, ahora entro un poquito más en detalle en eso, pero bueno, ese es el modelo que terminamos usando. Después hay ciertos parámetros como el reasoning effort, el response length o la verbosity. El reasoning effort es un poco qué tanto va a razonar en la respuesta. Como dice ahí, si tenemos valores más altos generan un análisis más profundo y más bajos priorizan rapidez.
hay que hacer algunas pruebas ahí para encontrar el resultado que nos quede más conforme. Response length, en nuestro caso, lo dejamos como default. Lo que hace es ver qué tan largo admitimos que sea la respuesta. Creo que entre los few shot y el contexto que le dimos, dejarle el valor default funcionó, porque generaba tareas o respuestas de un largo que nos servía, pero bueno, en caso que sea necesario se puede modificar. Y la verbosity, bueno, define el nivel de redacción, lo pusimos como low también, nivel bajo, funcionó bien, depende del caso, se puede modificar. Y un parámetro muy importante es el agent role, que define el rol que va a tener el LLM. En nuestro caso, le dijimos como que tenía que actuar como un docente de un colegio secundario. Le dimos un poco del contexto para aplicarlo, pero bueno, en caso que se quiera usar para otra cosa, habría que darle el rol acorde. Acá tenemos una mini comparación de modelos. Esta información está sacada de la página oficial de OpenAI. Definen el nivel de razonamiento y de velocidad que tiene. Como dije, nosotros elegimos el 5 mini, que es el primero. Es un poco más rápido que los otros dos y el nivel de razonamiento nos funcionaba, con lo cual preferimos ahí priorizar la rapidez. Después, estos son datos sacados de un benchmark que compara también otros tantos modelos en base, esta es como el puntaje general que se le da en base a varios parámetros. No vamos a entrar mucho en detalle en esto, pero si se quiere, dejamos acá lo último, la bibliografía. Me salté un segundo de esto. Acá en la bibliografía dejamos la URL del benchmark que usamos. Si se quiere, se pueden tomar más parámetros o priorizar algunas cosas para ver qué puntaje se le da a cada modelo. Acá simplemente dejamos un ejemplo de tantos que probamos, de un estudiante que tenía la última tarea que realizó fue esta de construir el mapa de sitio, pantallas y elementos que componen la pantalla e interacciones. Y bueno, la tarea que se le generó es la que está abajo, que es la de la semana del lunes 17, que se le generó definir e implementar en Node.js la estructura de almacenamiento JSON para colegios y reseñas. Y exponer la lógica de backend, etc. Lo pusimos como un mini ejemplo para que se vea más o menos las respuestas que esperábamos. Funcionó bien, hicimos varios ejemplos y vimos que generaba buenos resultados. Ahora sí, vuelvo a esta. Acá hay un poco la bibliografía y no mucho más. Gracias.